El silencio en la sala de estar era ensordecedor, mientras Rachel estaba en la puerta con la mano congelada en el pomo. Esta noche confrontaría a Patricia, la madre de William, por un secreto familiar que había estado enconado durante años. La decisión le pesaba mucho en el pecho, pero Rachel sabía que no había vuelta atrás. La tensión entre William y Patricia siempre había sido palpable, pero ahora había llegado a un punto de ruptura. Durante años la relación de William con su madre había sido tensa y sus constantes batallas habían dejado cicatrices en su familia. Las tendencias manipuladoras de Patricia habían destrozado el vínculo, que antes era muy unido, y Rachel también había sentido las repercusiones. El costo emocional para su hijo, Lucas, se estaba volviendo innegable. Su espíritu, alguna vez despreocupado, ahora estaba contaminado por el resentimiento tácito que hervía a fuego lento en su hogar. El corazón de Rachel se aceleró al darse cuenta de que esta confrontación podría destruirlo todo, su familia, su paz y tal vez incluso su futuro, pero había que afrontar la verdad. Solo esperaba que las consecuencias no los consumieran a todos. William caminaba por el pasillo, su mente era un torbellino de emociones mientras se preparaba para la conversación más difícil de su vida. Después de años de resentimiento silencioso y heridas ocultas, finalmente había tomado la decisión. Rompería todo vínculo con su madre, Patricia. La decisión no fue fácil. Durante la mayor parte de su vida adulta, había caminado por la delicada línea entre la lealtad familiar y la autoconservación, siempre cediendo a las exigencias de Patricia, siempre cediendo a su voluntad en aras de la paz. Pero ya fue suficiente. Los años de manipulación, los comentarios despectivos y el chantaje emocional le habían pasado factura a él y a Rachel y Lucas. Ya no podía proteger a su familia de ella. Mientras William se miraba en el espejo, pudo ver el miedo en sus propios ojos. El enfrentamiento no solo destruiría su frágil relación con su madre, sino que también podría costarle su carrera. Patricia era una mujer influyente y no debía subestimarse su ira. Aún así, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. El peso de mantener la paz lo asfixiaba. Rachel lo había apoyado en esta decisión, pero aunque lo animaba, no podía ignorar el nudo de ansiedad en su estómago. ¿Qué significaría esto para ellos? Para Lucas, ya habían perdido mucho. ¿Qué pasaría si perdieran aún más? Aún así, sabía una cosa con certeza. William había tomado la decisión correcta. El pasado ya no podía controlarlos. El teléfono se sentía frío en la mano de William, con el pulgar sobre el botón de marcar. Había estado ensayando esta conversación en su mente durante semanas, pero ahora que había llegado el momento, su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía sentir el silencioso apoyo de Rachel desde la otra habitación, pero le correspondía a él enfrentarse a su madre. Respirando profundamente, presionó el botón. La voz de Patricia crujió al otro lado de la línea, familiar y desdeñosa. William, ¿qué pasa esta vez? Su tono llevaba el peso de años de autoridad, como si cada palabra que pronunciaba fuera una orden. Mamá, tenemos que hablar. ¿Sobre Lucas? Las palabras se sentían pesadas, como si pudieran desmoronarse en cualquier momento. Tu trato hacia él ha ido demasiado lejos. Hubo una larga pausa antes de que Patricia se burlara. Lucas, ¿qué crees que yo he estado haciendo? Es solo un niño, William. Necesita disciplina, no mimos. No, mamá. Lo que necesita es una madre que lo vea tal como es, no alguien que lo use para manipularme, espetó William, con la voz temblorosa por años de ira reprimida. Ya terminé de fingir que lo que has hecho está bien. La risa de Patricia resonó por el teléfono, aguda y cortante. ¿Estás amenazando con sacarme de tu vida por un niño? Mi nieto... Ridículo. Su voz se volvió gélida y los años de amargura salieron a la superficie. Siempre has sido débil, William. Siempre dejaste que tu esposa te dijera qué hacer. Si crees que puedes vivir sin mí, te estás engañando. Ese fue el momento en que todo encajó para Guillermo. Las palabras de su madre nunca habían sido más claras, nunca más crueles.
Toda su vida había intentado apaciguarla, doblegándose a su voluntad, ignorando el daño que le había hecho a su familia, pero nada más. Ya terminé, mamá, renunciaré a la empresa, dejaré tu control para siempre. Las palabras fueron definitivas, irrevocables. Finalmente se había liberado de su control. En el momento en que William colgó el teléfono, el peso de su decisión cayó sobre él. Le temblaban las manos, pero había una extraña sensación de alivio, la sensación de que acababa de liberarse de un peso aplastante. Pero ese alivio duró poco, las consecuencias fueron inmediatas y golpearon más fuerte de lo que había imaginado. En cuestión de horas, la noticia de su dimisión se extendió como la pólvora por la familia y la empresa. Los miembros de la junta estaban en shock y sus colegas no sabían cómo reaccionar. Patricia, por supuesto, estaba furiosa y su ira resonaba en todos los rincones del imperio familiar. Ella lo llamó repetidamente, dejándole mensajes llenos de veneno y amenazas. Su influencia, que alguna vez fue un escudo que protegió a William, ahora parecía una prisión. De regreso a casa, Rachel fue la primera en hablar. Su voz era tranquila, pero llena de preocupación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, sus ojos buscando su rostro. Ella lo había apoyado en ese momento, pero se desconocían las consecuencias de sus acciones, y lo desconocido siempre conllevaba peligros. Estoy seguro, dijo William, con voz firme a pesar de la incertidumbre. Es la elección correcta. Hemos vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Pero mientras hablaba, la duda se apoderó de él. ¿Cómo sería la vida ahora? ¿Perderían todo lo que habían construido juntos? Amigos, reputación, seguridad. Pasaron los días y mientras los medios bullían de rumores, William tenía una decisión. No podía volver a esa vida. Se acercó a antiguos colegas, clientes con los que había trabajado durante años, personas que siempre lo habían admirado por su integridad. Poco a poco empezaron a responder. Uno por uno, le aseguraron que lo apoyarían, listos para dejar atrás el barco que se hundía y que era la empresa familiar. El apoyo fue inesperado, algunos esperaban ser demasiado leales a la madre de William para ponerse de su lado, pero muchos reconocieron la autenticidad de su decisión. Estaban listos para seguirlo en una nueva empresa. Con el paso de las semanas, la nueva independencia de William empezó a tomar forma. Se acercó a profesionales de confianza y formó un equipo para construir algo nuevo, algo que fuera verdaderamente suyo. Sus aliados, aquellos que habían visto más allá de la fachada de Patricia y reconocieron el valor de William, le ofrecieron apoyo tanto moral como financiero, un testimonio de las relaciones que había construido a lo largo de los años a pesar de la interferencia de su madre. Rachel observó esta transformación con emociones encontradas. Vio a William recuperar su confianza y, sin embargo, había una corriente subyacente de miedo en su casa. ¿Realmente podrían lograrlo solos? ¿Podrían reconstruir todo desde cero? Pero por primera vez en años vio esperanza en los ojos de William, una chispa que no había visto desde los primeros días de su relación. La lucha estaba lejos de terminar, pero a medida que la nueva empresa de William comenzó a tomar forma, una sensación de liberación llenó el aire, una energía que había estado ausente durante demasiado tiempo. Eran libres y con esa libertad surgió la posibilidad de algo nuevo, algo mejor. En las semanas posteriores a la renuncia de William, Turner Enterprises, la empresa familiar que su abuelo había construido, comenzó su lento e inevitable colapso. Sin William al mando, los alguna vez estables cimientos de la empresa comenzaron a desmoronarse. Los empleados de mucho tiempo, leales a William, comenzaron a dimitir en masa. Sin su liderazgo, muchos no estaban seguros del futuro de la empresa y su fe en la capacidad de Patricia para guiarlos estaba menguando. Los contratos que alguna vez se habían renovado fácilmente ahora estaban comenzando a desmoronarse y los clientes dudaban en continuar sus negocios bajo la gestión cada vez más errática de Patricia. Turner Enterprises, que alguna vez había sido un símbolo de riqueza y prestigio, pareció desmoronarse de la noche a la mañana.
comenzaron a filtrarse a la prensa rumores de mala gestión financiera y conflictos internos. La otrora brillante reputación que Patricia había cultivado cuidadosamente comenzó a deteriorarse poco a poco. Los medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos, rápidamente se aferraron a estas historias y cada movimiento de Patricia fue examinado minuciosamente. Surgió una avalancha de denunciantes dentro de la empresa que compartieron detalles de prácticas poco éticas, tratos turbios y tácticas manipuladoras que había empleado para mantener su control. Exempleados hablaron sobre la atmósfera tóxica que Patricia había fomentado y revelaron cómo utilizó el miedo y la intimidación para mantener su poder. Las historias que llegaron a los medios fueron dañinas. Se iniciaron investigaciones sobre las finanzas de la empresa y pronto el control de Patricia sobre Turner Enterprises dejó de ser absoluto. Su imagen pública, alguna vez prístina, ahora estaba empañada sin posibilidad de reparación. Los precios de las acciones se desplomaron y Patricia se encontró en el centro de una pesadilla de relaciones públicas. Donde antes había infundido respeto, ahora solo había desdén. Cada día que pasaba, su influencia se reducía y aquellos que antes la temían ahora se animaban a hablar. Los inversores retiraron su dinero, los ejecutivos abandonaron el barco y la caída en desgracia de la empresa fue rápida e implacable. Patricia, que alguna vez se había enorgullecido de su condición de intocable, ahora se encontraba expuesta y vulnerable de maneras que nunca había imaginado. El poder al que se había aferrado durante tanto tiempo se estaba escapando, dejándola desesperada y aferrada a un control que ya no podía mantener. Su ruina financiera era inminente y sin William para protegerla no quedaba nadie que la protegiera de las consecuencias de sus acciones. El colapso de Turner Enterprises marcó el fin de una era definida por la codicia, la manipulación y el miedo. Y con ella vino la caída pública de Patricia. Mientras Turner Enterprises se sumía en el caos, William trabajaba arduamente para construir algo nuevo. El nuevo comienzo, con el que siempre había soñado, estaba finalmente a su alcance. Con un sentido de urgencia y determinación, se dedicó a las primeras etapas de la creación de su propia empresa, basada en los valores en los que había creído durante mucho tiempo, pero que nunca había podido implementar bajo el control de su madre. Sería una empresa fundada en la confianza, la transparencia y la justicia, principios que tanto faltaban en el imperio que Patricia había dirigido. Los primeros meses fueron agotadores. Conseguir inversores no fue fácil. Muchos vieron a William como un riesgo, un hombre que se había alejado de la fortuna familiar, de años de riqueza e influencia establecidas, pero él se negó a dejarse influenciar. Creyó en su visión y poco a poco, quienes habían trabajado con él en el pasado empezaron a darse cuenta. Su reputación de integridad, que había sido eclipsada por las tácticas manipuladoras de su madre, comenzó a brillar. Se acercó a antiguos colegas, clientes de confianza y caras nuevas que compartían sus valores. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Encontrar espacio para oficinas fue otro desafío. Los costos de iniciar una nueva empresa desde cero eran elevados y durante un tiempo, William y su pequeño equipo trabajaron en espacios de oficinas compartidos, utilizando todos los recursos que tenían para mantenerse a flote. Pero a medida que se corrió la voz sobre sus planes, la nueva empresa empezó a llamar la atención. La gente estaba intrigada por la idea de una empresa que no funcionara según los mismos principios despiadados que habían gobernado a Turner Enterprises. Con el tiempo, William logró conseguir los inversores que necesitaba para hacer realidad la nueva empresa. Se estableció la oficina, el equipo se expandió y lo que comenzó como un sueño incierto se convirtió en una entidad tangible y próspera. Su enfoque en crear un lugar de trabajo donde las personas fueran tratadas con respeto y justicia comenzó a atraer empleados deseosos de trabajar en un entorno que valoraba sus contribuciones más allá de los márgenes de ganancia. El contraste entre la nueva empresa de William y el antiguo régimen de Patricia no podría haber sido más marcado.
Mientras que el imperio de Patricia se construyó sobre la base del secreto, la manipulación y el control, la empresa de William se hizo conocida por sus políticas de puertas abiertas, prácticas comerciales éticas y dedicación a la responsabilidad social. Los medios de comunicación, que alguna vez se habían apresurado a informar sobre el ascenso de Turner Enterprises, ahora comenzaron a centrar su atención en la nueva empresa de William. Los periodistas elogiaron su compromiso con una forma más transparente e inclusiva de hacer negocios. A medida que la nueva empresa crecía, también crecía su reputación. Se corrió la voz de que había una mejor manera de hacer negocios, una en la que la integridad no fuera solo una palabra de moda, sino un principio fundamental. Por primera vez en años, William sintió que finalmente estaba construyendo algo significativo, algo que resistiría la prueba del tiempo, no por el poder o el dinero, sino por los valores que representaba. En unos pocos meses, la empresa se había convertido en un rayo de esperanza en una industria que durante mucho tiempo había estado definida por la corrupción y la codicia. Y mientras el imperio de Patricia seguía desmoronándose, quedó claro que la decisión de William de liberarse había sido el catalizador de un futuro nuevo y mejor. En los meses posteriores al colapso de Turner Enterprises, la desesperación de Patricia creció. Su otrora poderoso control sobre la empresa y su familia se le había escapado de las manos y no lo dejaría pasar sin luchar. Su ruina financiera era inevitable, pero no estaba preparada para afrontar las consecuencias sin un último intento de recuperar el control. Una tarde, Patricia se presentó en la casa de Rachel y William, sin ser invitada, con el rostro marcado por una mezcla de ira y desesperación. Rachel abrió la puerta y Patricia no esperó las bromas. «Todo esto es culpa tuya, Rachel», escupió, con los ojos ardiendo de furia. «Has destruido a nuestra familia, manipulaste a William para que me diera la espalda a todo lo que construí. Y ahora mira lo que has hecho. Arruinaste todo». Rachel se mantuvo firme, con el corazón acelerado, pero con voz firme. «Patricia, no arruinamos nada. Nos fuimos por tu culpa, por cómo nos trataste, cómo trataste a Lucas. Siempre has controlado todo con miedo y manipulación. Se acabó». El rostro de Patricia se contrajo de incredulidad. «Crees que has ganado, ¿no? Que me has quitado todo y te has ido con tu terreno moral. William ni siquiera se da cuenta de cómo le has torcido la mente. Solía ser un hombre con ambición, con empuje. Ahora no es nada». William entró en la habitación justo cuando Patricia alzaba la voz. Miró a su madre, sus palabras eran como veneno, y sintió que los últimos hilos de su vida pasada se rompían. «Ya basta, mamá», dijo con tono firme y frío. «Tuviste tu oportunidad, todo lo que has hecho te ha llevado a este momento y no dejaré que me uses ni a mí ni a nadie más. Hemos terminado». El rostro de Patricia se arrugó por un momento, su fachada se resquebrajó, pero se recuperó rápidamente, su voz estaba llena de veneno. «¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí? Yo te hice quien eres, William. No lo olvides». «No lo he olvidado», dijo William en voz baja, con su resolución inquebrantable. «Y ahora elijo ser otra cosa. Hemos terminado, Patricia». Con eso terminó el último intento de Patricia por controlarlos. Salió de la casa en un torbellino de ira y orgullo, pero esta vez no había vuelta atrás. Su ruptura con ella fue completa. Después de la partida de Patricia, Turner Enterprises quedó sumida en la confusión, con la reputación de la empresa en ruinas y los miembros de la junta directiva dispersos. Nadie estaba seguro de quién podría restablecer el orden. Entra Robert, un ejecutivo que durante mucho tiempo había sido un miembro tranquilo, pero respetado de la empresa. Después de haber visto cómo se desarrollaba la devastación bajo el gobierno de Patricia, dio un paso hacia el vacío con un objetivo en mente: reconstruir la empresa sobre una nueva base, una que se alineara con los valores que tanto habían faltado durante tanto tiempo. La primera tarea de Robert fue abordar la cultura tóxica que había plagado a Turner Enterprises durante décadas. Las viejas costumbres de favoritismo, acuerdos clandestinos y luchas de poder tenían que desaparecer. La empresa,
que alguna vez fue conocida por su enfoque despiadado en los negocios, comenzó a adoptar políticas destinadas a crear un lugar de trabajo más inclusivo y justo. Implementó iniciativas de diversidad, asegurándose de que personas de diferentes orígenes y perspectivas no solo fueran bienvenidas, sino también valoradas. Se introdujeron ascensos basados en el mérito, lo que permitió a los empleados ascender de rango en función de sus habilidades, no de su capacidad para hacer política. Lo más importante es que Robert trabajó para establecer derechos sólidos para los empleados, asegurándose de que el lugar de trabajo fuera un lugar donde las personas pudieran prosperar sin temor a la explotación. A medida que estos cambios se arraigaron, la atmósfera de la empresa comenzó a cambiar. Los empleados que alguna vez se sintieron sin voz ahora hablaron con confianza, sabiendo que sus contribuciones serían reconocidas. Los clientes de largo plazo, impresionados por el renovado compromiso de la empresa con las prácticas éticas, comenzaron a regresar e incluso nuevos inversores se dieron cuenta de la transformación de Turner Enterprises. Poco a poco, la empresa empezó a recuperarse, pero lo más importante es que estaba claro que había entrado en una nueva era, una en la que no se ignoraban las lecciones del pasado, sino que se aprendía de ellas. El mundo empresarial, alguna vez escéptico ante reformas tan dramáticas, comenzó a tomar nota. Turner Enterprises estaba demostrando que era posible no solo sobrevivir, sino también prosperar manteniendo estándares éticos y tratando a las personas con respeto. Este cambio indicó a otras empresas que el futuro de los negocios no necesitaba definirse mediante luchas de poder y manipulación. Podía construirse sobre la base de la integridad y la responsabilidad. A medida que la empresa recuperó su posición, quedó claro que el liderazgo de Robert definiría el nuevo capítulo de Turner Enterprises. La recuperación de la empresa no se trataba solo de estabilidad financiera, se trataba de establecer un nuevo estándar en el mundo empresarial, uno en el que la justicia y el respeto no fueran solo ideales, sino la base de todo lo que hacían. La nueva empresa de William, construida desde cero sobre valores de transparencia e integridad, había cobrado un impulso notable en los meses transcurridos desde su creación. Su primer gran avance se produjo cuando su equipo consiguió un acuerdo de alto perfil con Johnson Group, una de las empresas más grandes y respetadas de la industria. Fue una victoria no solo para la empresa, sino para todo por lo que William había trabajado, una manifestación tangible de los principios en los que siempre había creído, pero que no había podido realizar bajo el opresivo control de su madre. El contraste entre el nuevo éxito de William y la caída de su madre fue marcado. Mientras Turner Enterprises continuaba su rápido declive, la empresa de William comenzó a crecer a un ritmo que sorprendió incluso a los inversores más optimistas. Los clientes se sintieron atraídos por el compromiso de su empresa con las prácticas comerciales éticas, y su estilo de liderazgo transparente le valió el respeto en círculos que alguna vez lo habían visto como un desvalido, incapaz de separarse del legado de su familia. Mientras el imperio de Patricia se desmoronaba, impulsado por el escándalo y la corrupción interna, el de William iba tomando forma, impulsado por su dedicación a hacer negocios de la manera correcta. El acuerdo con Johnson Group fue solo el comienzo. Pronto, más clientes de alto perfil llamaron a su puerta, deseosos de trabajar con una empresa que no solo se centraba en las ganancias, sino también en prácticas sostenibles y socialmente responsables. Mientras William navegaba por estas nuevas aguas, el mundo empresarial se dio cuenta de las soluciones innovadoras que su empresa estaba aportando, desde iniciativas innovadoras en materia de sostenibilidad hasta políticas que dan prioridad a los empleados. La empresa de William se convirtió rápidamente en un modelo de negocios modernos y éticos, pero el éxito no estuvo exento de desafíos. A medida que su empresa crecía, también aumentaba la presión. Nunca estuvo lejos de su mente el peso de mantener la promesa de integridad mientras se expandía rápidamente. Cada decisión
Cada acuerdo tenía que alinearse con los valores sobre los que había construido la empresa. El suspenso siguió aumentando mientras William y su equipo navegaban por las complejidades del mundo empresarial, pero con cada éxito quedó más claro que hacer las cosas de la manera correcta no solo era posible, sino también rentable. Si bien la vida profesional de William floreció, su vida personal todavía estaba marcada por las cicatrices del pasado. La ruptura con su padre, Robert, siguió siendo un doloroso recordatorio de los años de conflicto y distancia familiar. Pero a medida que pasó el tiempo y la propia transformación de William se hizo más evidente, comenzó a formarse una esperanza tentativa. Robert, aunque todavía profundamente afectado por sus propios años de tensión con Patricia, había comenzado a ver los cambios en su hijo. William se había despojado de la ira que una vez lo había consumido y en lugar de aferrarse a la amargura de su relación rota, se había concentrado en construir un futuro. Lentamente, Robert se acercó. Al principio las conversaciones fueron incómodas, tensas por viejas heridas, pero había algo innegable en la forma en que William había cambiado, algo que hizo que Robert empezara a creer que tal vez había lugar para la reconciliación. Comenzó con pequeños gestos, una llamada telefónica aquí y allá, una reunión para discutir ideas de negocios, sin tocar nunca el pasado, pero reconstruyendo poco a poco la confianza que se había perdido. A medida que la empresa de William crecía, empezó a surgir el potencial de colaboración entre él y su padre. No fue una solución inmediata ni una solución para todos sus problemas, pero la idea de trabajar juntos, de unir fuerzas con la misma visión en mente, comenzó a tomar forma. Para William, este proceso no se trataba solo de reconstruir la relación con su padre, sino de su propio crecimiento interno. Había pasado muchos años luchando contra la manipulación de su madre y la ira que siguió. Pero ahora, al mirar a Robert, se dio cuenta de que la curación solo podía venir del perdón. No fue fácil y el viaje emocional estaba lejos de terminar, pero William sabía que seguir adelante significaba dejar de lado viejas heridas. Mientras superaba las complejas emociones de ira y frustración, empezó a sentir una sensación de claridad. Lo que antes parecía un dolor insuperable, ahora se sentía como un eco distante, algo que podía superar. El hombre en el que se estaba convirtiendo, el hombre que había construido su empresa con integridad y visión, era también el hombre dispuesto a aceptar su pasado y seguir adelante, no como una víctima del mismo, sino como alguien que lo había superado. La posibilidad de un nuevo comienzo, tanto en su negocio como con su familia, estaba a su alcance. El sol se estaba poniendo mientras William, Rachel y Lucas estaban sentados juntos en su sala de estar. La cálida luz proyectaba suaves sombras en la habitación. Fue una velada tranquila y pacífica, una que se sintió diferente del caos que había consumido sus vidas durante tanto tiempo. Lucas, ahora un poco mayor, jugaba con sus juguetes en el suelo, mientras William y Rachel compartían un momento de alegría. El peso de sus luchas pasadas todavía estaba ahí, pero ya no los definía. En cambio, miraban hacia adelante, hacia un futuro construido sobre el amor, la integridad y el vínculo que habían forjado juntos. Mientras William se recostaba, su teléfono vibró sobre la mesa de café. Lo cogió y su corazón dio un vuelco al ver que era un correo electrónico de su padre, Robert. El mensaje fue breve, pero su significado era innegable. Hablemos. Tenemos algo que construir juntos. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de William mientras leía las palabras, sintiendo que el peso de años de distanciamiento comenzaba a aliviarse. Ahora había esperanza, esperanza real y tangible, de que pudieran reconstruir lo que se había perdido. La escena pasó a Patricia, que ahora vive sola en un apartamento con poca luz. Se sentó en silencio junto a la ventana, contemplando el mundo y reflexionando sobre sus errores pasados. La otrora poderosa matriarca de la familia Turner ahora tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones y su imperio quedó destrozado. Su futuro era incierto y por primera vez
estaba verdaderamente sola.